Hola, buenas noches. Hoy os voy a contar la historia de una mujer que, si os digo que se llamaba Margareta Gertrudis Celle, vais a decirme: ¿y esta mujer quién es? Pues yo lo digo. Esta mujer es ni más ni menos que la famosa Mata Hari, la espía o eso, ya lo decidiréis vosotros después, holandesa. Ella nació el 7 de agosto de 1876 en la ciudad holandesa de Leeuwarden. Su padre se llamaba Adam Celle y su madre Angie van der Meulen. Era la mayor de 4 hermanos. Los otros 3 eran varones. Su padre tenía una fábrica de sombreros, gorros y demás, pero aún así, debido a los trapicheos que andaba siempre con el tema del petróleo que vendía a las islas orientales que pertenecían entonces a Holanda, pues era millonario. Vivían en una casa enorme, tenían caballos, tenían criados, y él siempre iba por ahí le llamaban el varón, porque siempre iba presumiendo del dinero que tenía y de lo bien que le iban las cosas. Margareta era la mano derecha de su padre, la quería con locura. Todo iba bastante bien hasta que en 1889 todos esos trapicheos que tenía con el tema del petróleo se vinieron abajo. Entonces se divorció de su mujer, abandonó a sus hijos y se marchó a Ámsterdam. Su madre, a los 2 años del divorcio, cayó enferma y finalmente falleció. Y su padre se volvió a casar con Susana Caterina Tenjo. A ver, esta situación a ella le desorganizó totalmente a Margaret, porque había sido una niña rica, una niña de papá, lo tenía todo, todos los caprichos, y de pronto su padre quiebra, las abandona, se casa con otra mujer, su madre fallece, sus hermanos los separan de sus hermanos, y el padre nombra a un tío suyo como tutor. Y la mandan a un colegio privado, un colegio de señoritas, en la que podía aprender idiomas y una educación para que cuando saliese del colegio fuera maestra, profesora o algo así, porque en aquella época las mujeres, si hacían eso, ya era mucho, ¿no? Hasta aquí va todo controlado. Ella se esmeraba por estudiar, pero iba creciendo y en su adolescencia se iba volviendo una adolescente muy, muy bella. Tal es así que el director del colegio, que se llamaba Guibrandus Handra, se enamoró locamente de ella. Él tenía 51, ella tenía 16, le escribía poesías, le escribía versos, lloraba cuando ella no le correspondía, y todo andaba así hasta que un día les pillaron en una situación un poco comprometida, y el tío no le quedó más remedio ante el escándalo de sacarla del colegio sin haber terminado sus estudios. Ahora venía el problema. Era una mujer, no tenía los estudios adecuados, llevaba una gran mancha su nombre por la situación en que la habían pillado. ¿Qué iba a ser de ella? Hasta que un día, por casualidad, ella vio un recorte de periódico en la que un coronel del ejército de las Islas Orientales, que entonces pertenecían a Holanda, que se llamaba Rudolf Campen MacLeod, que tenía 20 años más que ella, había puesto un anuncio en el periódico en el que decía que en breve se marcharía a las Islas Orientales y que quería casarse con una mujer bella, joven y formar una familia. Dicen que fue un amigo del coronel el que escribió
este periódico, este recorte de prensa en el periódico, no se sabe si fue él o una broma que le quisieron gastar. El caso es que ella ahí vio la puerta abierta. Era un oficial, era un coronel, a ella le encantaban, le volvían loca los uniformes, ya lo veremos luego después, y además se casaría, la protegería, sería como un padre para ella, porque se llevaban bastantes años de diferencia, así que le contestó. Estuvieron escribiéndose durante un poco tiempo y se decidieron juntarse en un museo de Ámsterdam, cada uno con unos amigos. Era la primera vez que se veían. Cuando el coronel la vio se quedó alucinado, era una mujer bellísima, y él, a ella le pareció muy atractivo, a pesar de la edad, era un hombre muy guapo, muy elegante, y decidieron casarse. Se casaron en Ámsterdam el 11 de julio de 1895. Tuvieron a su primer hijo, que se llamaba Norman John, el 30 de enero de 1897. Cuando ella se repuso del parto, acompañó a su marido a las Islas Orientales y allí empezó su nueva vida. Parecía que iba a ser lo que ella deseaba. Ella tenía allí una casa enorme, tenía criadas, pero no estaba muy a gusto, estaba fuera de su tierra, no estaba muy a gusto, no llegó a cuajar allí. Al año siguiente tuvieron a su hija, Louise Jane, que nació el 2 de mayo de 1898 y a la que cariñosamente llamaban No. El coronel era un militar firme, de mucho carácter, duro, era mujeriego, porque todos lo eran en aquel momento, no había problema, y las mujeres tenían que aguantarse ante la infidelidad de los maridos, en lo que había, lo que primaba. Y también era duro y cruel con sus propios subordinados. En una ocasión castigó cruelmente a un criado que tenían por algo que haría, que a él no le gustó, y acabó en prisión. De pronto los niños se enfermaron. La niña consiguió salir adelante, pero con el niño no fue igual. El niño falleció en brazos de su madre, a base de vómitos, diarreas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que este señor que acabó en la cárcel obligó a su mujer, que trabajaba allí en la casa del coronel, que envenenara a la familia. Y eso es lo que hizo, envenenar a los niños. El tiempo va pasando y ella no levanta cabeza después de lo sucedido con su hijo, con su pequeño niño. Las discusiones con su marido cada vez son más grandes, discuten por todo, pasan del amor al odio en muy poco tiempo. Él le culpa a ella de que está entretenida en otros asuntos y que se ha olvidado de cuidar a sus hijos. Así que cuando vuelven otra vez a Holanda, se separan legalmente el 30 de agosto de 1902. Al principio ella se va con su niña, pero en cuanto el coronel arregla sus papeles que tenía, reclama la custodia y se la quita. Y aquí tenemos a una persona totalmente traumatizada, sin un padre que la acompañe, sin unos hermanos, la madre fallecida, de ser todo a no ser nada. Al final
consigue casarse, el matrimonio es un fracaso, fallece su hijo y le quitan a su hija y se divorcian. Está en este momento con un poco de dinero que le da el marido y nada más. Ella decide que va a trabajar y como sea va a volver a por su niña. Así que oye hablar de París, la ciudad de la luz, y decide probar allí. Coge el poco dinero que le había dado su marido y se va a buscarse la vida. Llega allí y no es todo lo que ella pensaba tampoco. Allí una mujer en aquella época o era prostituta o doméstica en algunas casas de los ricos o para cuidar los niños, no había otra. Ella decide aprovechar lo que verdaderamente tiene de bueno y es su cuerpo. Es su cuerpo. Coge y se va a un fotógrafo y se presta voluntaria como modelo. Aquí está un poco tiempo, pero ve que con el poco dinero que gana no sale adelante, así no va a conseguir traerse a su hija. Vamos a probar otra cosa y encuentra que en el Circo Molière necesitaban una mujer que montase a caballo para su circo. Ella sabía montar, le había enseñado a su padre, y así entró en el Circo Molière. Tampoco es que aquello le diese para mucho, pero bueno, empezó a conocer a mucha gente. Por aquella época los hombres se juntaban en sitios cerrados donde había actuaciones solamente para ellos. Después salían a la calle por los Campos Elíseos con sus gorros de copa y del brazo de sus amantes, es lo que había. Y en círculos cerrados, pues ya digo, había bailes, había todo este tema relacionado con el teatro. Entonces ella piensa, Irene Duncan sale a relucir. Ella iba descalza, pues ella va a ser aún más. Se diseña un traje que va totalmente pegado al cuerpo, color de la carne. Se busca unos brocados en la cabeza, como un casco dorados, pulseras doradas enormes, y en el pecho un sujetador brocado con mucho dorado y muchísimos velos, un velo encima de otro, y cambia totalmente de personalidad. Ella ya no va a ser esa persona que no tiene absolutamente nada y que lo ha perdido todo, va a comenzar de cero y va a comenzar siendo la mejor bailarina. Se presenta va a los periódicos y ella se presenta como una princesa, una princesa de Java, que con los ritos religiosos que ellos hacían y gracias a que los había visto cuando estuvo en las Islas Orientales, sabía cómo se movían, sabía de lo que iba. Ella sabía que como bailarina no iba a hacer nada porque realmente era una persona muy alta, ella medía unos 75 para la época y como bailarina pues no daba la talla, era muy alta. Entonces pensó en combinar el baile, la danza, con movimientos exóticos, que yo diría casi más bien eróticos. Y se presentó con el nombre de Mata Hari, que es ojo del día, que significa sol. Así se dio a conocer en un grupo de hombres cerrados, como ya digo, y la actuación entusiasmó a los caballeros. Así que el famoso Émile Etienne Guimet, que tenía un museo allí en París, se enteró y la contrató
para hacer una actuación allí, en el museo. Aquello entusiasmó tanto a la gente cuando ella empezó a moverse lentamente y a quitarse una capa, otra al ritmo de los bailes. Parecían como hindúes, exóticos. Los oficiales que estaban en primera fila se les iban los ojos detrás de ella, pensando que se iba a quedar desnuda, y ella se quedaba, como ya he dicho, con un traje diseñado por ella que parecía que estaba desnuda, pero realmente no lo era. Aunque luego al final sí que llegó a quitárselo cuando ya tenía ya más confianza. Lo que nunca llegó a quitarse es el sujetador de esos brocados dorados, pesados que llevaba, porque según decían, ella estaba un poco acomplejada por el pecho que tenía, que era muy pequeño. A partir de ahí, la prensa la nombró como la reina del baile exótico, y para encontrar una plaza los hombres peleaban. Mientras tanto, ella ya tenía dinero y pensó en ir a recoger a su hija. Mandó a una criada suya a la salida del colegio de la niña, pensando que no iba a estar allí su exmarido, pero sí que estaba. Sí que estaba, se la llevó y se llevó a cabo en 1906 la custodia y se quedó sin niña. Ya no la volvería nunca más a ver. Su marido había decidido o había dicho en el juicio que llevaba una vida muy libertinosa. Un representante de teatro que se llamaba Gabriel Astru, que traía los ballets clásicos, la reservó el mejor salón de música en el Olimpia y le ofreció la cantidad de 10.000 francos en oro. Aquello ya fue la cumbre máxima de ella. Tuvo amantes oficiales de alta graduación, músicos, embajadores, todo lo que quería y más. Banqueros, el compositor Jules Masséna, Giacomo Puccini, el barón Henri Rocher. Bueno, la lista de amantes era tremenda. En 1906 actúa en Monte Carlo, en la ópera, y allí conoce al teniente Alfred Kieper, que era alemán, y se la llevó para que viera el regimiento alemán, para que la llevó a viajar por muchísimos sitios y en contra de la familia, de la mujer de este hombre, que quería por todos los medios que la dejara. Al final consiguió que hiciese caso a su mujer, que se llamaba Marta, era húngara, y se despidió de Mata Hari con un regalo de 300.000 marcos de oro y regresó a París. Allí el banquero Félix Xavier Rousseau la hizo su amante, le puso una casa de campo enorme en París y un apartamento en Turín. Mientras todo esto sucedía, el padre, Adam, recibió la visita de los periodistas. Todo el mundo quería saber de ella, quería fotografías, quería verlo. Y le propusieron que hiciera un libro. Entonces, Mata Hari le había estado mandando a su padre dinero. A pesar de lo que le hizo, le estaba mandando dinero. Pero él quería dinero, quería más. Entonces le mandó fotografías y de cuando era pequeña, y Mata Hari escribió un libro. Ese libro sería para ella, según dice, lo peor que le pudo pasar, porque por lo visto no contaban, habían cambiado la historia
no como ella quería, y habían sacado 60.000 libros que se llevó el padre para su uso y disfrute. Hay que decir también que debido a los amantes que tuvo y al ritmo de vida tan lujoso, fue en su época una amante de la moda. Vestía con muchísima elegancia y la gente veía cómo ella vestía y las mujeres de la alta sociedad pues la copiaban. Luego, más adelante, actuó como bailarina en La Haya, pero ya no tuvo tanta repercusión porque, ¿qué pasa? Habían salido muchas jóvenes que querían copiarla y ya había pasado un poco tiempo y ya no era la misma que cuando era mucho más joven, ¿no? En junio de 1914 tuvo un contrato en Berlín y en el Metrópoli, y allí fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Ella pertenecía a una zona neutral, no había problema, pero aquello ya no podría actuar allí y entonces tenía que salir otra vez para París. Así que se fue al banco donde tenía todas sus joyas, todo su dinero que había conseguido, y el director del banco le dijo que era francesa o por lo menos de adopción y que no le iba a dar nada. Ella insistió que era su dinero, que por favor se lo devolviera, y él, que no le daba nada. Así que tuvo que marcharse a París otra vez sin nada de nada. En esto fue a buscar a Baden-Powell, que era uno de sus antiguos amantes, y la instaló en La Haya, en un apartamento, y siguió siendo su amante. A partir de aquí empiezan a vigilarla. Porque ella andaba por París, estaba en el hotel, a pesar de que tenía el apartamento este que le había conseguido en La Haya, pero ella vivía en un hotel de la ópera y la seguían porque había estado en Alemania, había estado en Francia, estaban en guerra y temían que pudiese hablar más de la cuenta. Allí en Francia, en París, en el hotel, conoce a un joven que tenía solo 21 años, que era el capitán Vladimir Masyov. Era fuerza de expedición rusa que habían enviado 50.000 personas, hombres, habían sido enviados para ayudar a los franceses. Ella se enamora locamente de este chico, que era muchísimo más joven que ella, y en el hotel pasan varios días juntos y ella le dice: ¿por qué no te casas conmigo? Y él le dice que sí, que cuando termine todo esto, que se van a casar. Tiene que volver otra vez a la guerra, él, y en un atentado le hieren un ojo, lo dejan ciego. Entonces Mata Hari se entera y quiere ir a verlo. ¿Cómo va a ir a verlo? Necesita un pase. Así que fue a hablar donde estaba las oficinas del contraespionaje francés y habló con el capitán Georges Ladoux
y le pidió que por favor le diera un pase para ir a ver al capitán Vladimir Masiov. Él le dijo: vale, pero a cambio yo te voy a pedir un favor. Tú has estado aquí en Francia durante 10 años, te consideras una persona francesa y nos gustaría, yo te doy el pase, pero nos gustaría que nos ayudaras, que te pusieras en contacto con el alto comisionado alemán e intentar sacarles toda la información posible. Sabemos que eres muy cara, pero si lo haces, valdrá la pena. Estuvo un poco tiempo pensándolo, creo que tardó varias semanas en pensarlo, y al final llamó al capitán Larousse y le dijo que si le ofrecía 1 millón de francos, que aceptaba la proposición. Eso sí, cuando terminase y le pasase la información. Así que, dicho y hecho, decidió ir a Bélgica, ir de París a Bélgica, que estaba ocupada en ese momento por los alemanes, pero en vez de irse por un camino más corto, decidió hacer un camino más largo pasando por España. Salió del puerto de Vigo en un barco de vapor. Este pasaba por el Canal de la Mancha y el buque fue desviado por los británicos en el puerto de Falmouth. Allí fue arrestada, llevada a Londres, interrogada por Sir Basil Thomson, y pensaban que era una espía que se llamaba Clara Benedict, que parece ser que por lo que le habían dicho podía compararse con ella o parecerse bastante a ella. Le dieron libertad para que se fuera, pero eso sí, tenía que volver otra vez a París. Así que le escribió al capitán Larousse, le dijo lo que le había pasado, y en ese momento se puso en contacto con el alto comisionado alemán, que era el mayor Arnold Kalle. Al día siguiente estuvieron hablando de él, y en asuntos de dormitorio le contó algunas cosas que ella creía que eran importantes, pero que ya los franceses sabían, e incluso había salido en los periódicos, o sea, que información la mínima. Después, el 11 de diciembre, ella se encontró por casualidad con el agregado militar francés, el coronel de Vigny, quien, como todos, se enamoró de ella. Entonces ella quiso sacarle información, y él se mosqueó de tal manera que empezó a investigar la vida de Mata Hari y vio las artimañas que traía entre alemanes y franceses. En enero de 1917, el mayor Kalle transmitió mensajes de radio a Berlín que contenían el nombre de un espía que tenía por nombre H21 y que por los datos correspondían a Mata Hari. Estaba en código, estaba escrito en código, pero la intención que tenía era exponer a Mata Hari a los franceses para que la arrestaran. El 13 de febrero, en una trampa de 1917, en una trampa urdida por el ejército alemán para deshacerse de ellos, la detuvieron el juez Bouchardon en París, en una habitación de su hotel en la Plaza Atenea, por utilizar una identidad falsa. Fue llevada a juicio y acusada de espía.
En el escrito ponía que se llamaba Marguerite Gertrudis Celle, que medía 1,75, que hablaba perfectamente varios idiomas, sabía leer y escribir, y que se había inventado una identidad nueva para ser Mata Hari, y que habían encontrado ciertas informaciones que la hacían como una espía. Ella, Mata Hari, es encarcelada en la prisión de San Lázaro, que está a las afueras de París, y encerrada en una pequeña celda en la que solo podía hablar con su abogado, que era un examante suyo, y el propio capitán Buchardón, que era el juez que llevaba su caso y que era con los únicos que podía hablar. La habitación estaba, por decir algo, estaba en malas condiciones. Le ponían sopa, pan y agua una vez a la semana comida y 15 minutos al día para que saliese al aire. Ella acostumbrada a lo mejor de lo mejor. Escribía varias cartas al día, sobre todo al capitán Buchardón, exigiéndole que viese la habitación donde estaba y que por favor que cambiase sus condiciones de vida mientras que se celebraba el juicio. De vez en cuando iban a visitarla un cura y las hermanas de la Caridad. Ella estuvo mucho tiempo callada. Buchardón no hacía nada más que tenerla en esa situación para que hablara, para que confesara, y ya en un momento en que ya no aguantaba más dijo que iba a decir la verdad. Dice que en octubre de 1915, estando en su casa, en La Haya, su criada ya se había acostado, llamaron a la puerta y vio que era Kramer, el coronel, el cónsul alemán en Ámsterdam y jefe de espionaje de su país, que le ofreció 20.000 francos para que se informara de lo que traían los franceses entre manos. Pero ella dijo que ella en ningún momento le había llegado a dar ninguna información ni había recibido dinero de Kramer, que él no había recibido nada, que ella no era una espía, que sí era una prostituta, una cortesana, pero que ella nunca vendería al país que la había ayudado. Estuvo durante 5 meses en unas situaciones, ya digo, en una habitación sola, mal comía, a oscuras, en fin, lo peor de lo peor. Cuando llegó el juicio, que se celebró el 24 de julio, fue a puerta cerrada porque era cuestión de... estaban en guerra, no podía salir a la luz todo aquello. Pero en 2 horas decidieron que era espía y la condenaron a muerte. Fue acusada de espionaje y haber provocado la muerte de 50.000 soldados. Así que llegó el día, llegó el padre Arbus con las hermanas de la Caridad, el capitán Buchardón y su abogado. Llegaron de madrugada, le dijeron ya es hora. Ella dijo estoy preparada, pero por favor déjeme escribir 2 cartas. Escribió 2 cartas que se las entregó a su abogado y se puso, llevaba como un pijama de seda, se puso su capa de terciopelo, se maquilló, se puso sus botas, su sombrero de fieltro y dijo: cuando quieran ustedes, vamos.
Había un coche que les estaba esperando y llegaron hasta un acampado donde había un pelotón de 12 personas, 12 soldados armados, y la pusieron delante de un montículo y le fueron a vendar los ojos. Ella dijo que no, que le miró al abogado y le dijo que si era obligatorio. Ella le dijo que no, o sea, el abogado le dijo que no. Entonces dijo que prefería estar con los ojos abiertos, mirando a los que la iban a ejecutar. Les mandó un beso y a la orden del suboficial subió el rifle. ¡Fuego! Enseguida salieron los fogonazos y de los 12, 4 acertaron en el corazón. Ella cayó hacia adelante sin decir ni una palabra y se acercó el suboficial en la sien izquierda y le disparó. Era el amanecer del 15 de octubre de 1917. El cuerpo de Mata Hari nunca fue reclamado, así que lo entregaron para estudios médicos, excepto la cabeza, que la llevaron al Museo de Criminales de Francia, con su pelo teñido de rojo, que por cierto en 1957 desapareció y nunca más se supo. Y bueno, luego después tenemos a su exmarido, que intentó cobrar si había dejado ella alguna herencia, no lo había hecho, y sus pocos muebles que tenía en La Haya salieron a subasta, pero no consiguieron ni siquiera pagar los gastos del juicio. Y su hija murió sin llegar a ver a su madre a los 21 años. Y bueno, esta es la historia de esta mujer. Vosotros veréis si era espía, no era espía, o si os ha gustado la historia, ¿vale? Como siempre, os pongo después los créditos y fotografías. Espero os haya gustado.
left for Paris, Montpellier was approached by a German agent from Holland. He gave her money and the code name, H21. In return, she agreed to bring back intelligence. In the event, all she brought back was her luggage. When she asked for more money to return to Paris, the Germans insisted that she first go to a spy school.